gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa Jóvenes en Libertad. Les saluda Tamara Vargas y quiero aprovechar este espacio primeramente para felicitar al pueblo nicaragüense que ha tomado las medidas de manera autoconvocada, protegerse según las recomendaciones de la OMS y la OPS, a pesar que el gobierno central se ha negado en tomar medidas. Y sin más preámbulos, le doy la bienvenida un poco distante a Eduardo Román. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Tamara, y gracias, amigos, por una nueva sintonía de Jóvenes en Libertad, que luego de una pausa de autocuarentena hemos vuelto a producir y grabar este programa para llevárselo a ustedes, que esperamos estén en buen resguardo en la seguridad de sus hogares y tomando las medidas preventivas cuando toque salir. Bien, para iniciar comentando las noticias más relevantes de la semana que recién acaba de pasar, pues comenzar con el gremio médico que nuevamente ha vuelto a ser objeto de ataques de este régimen y se han contabilizado al menos 30 despidos arbitrarios de este tan importante gremio, entre los que están especialistas, profesionales de la salud, que en un momento cuando más se necesitan a doctores y a médicos especialistas en el sistema de salud, pues vemos que están siendo despedidos durante la que probablemente sea la pandemia del siglo, algo que es totalmente contradictorio e impensable en cualquier otro país y cosas que solo en una dictadura se pueden ver, como estamos apreciando actualmente, Tamara. De hecho, como ya lo mencionabas, Eduardo, son más de 30 médicos que han sido despedidos y de 7 hospitales diferentes. Es necesario que los seguidores del Frente Sandinista, y yo me quiero dirigir a ellos, que tomen conciencia de las decisiones que está tomando este gobierno, porque realmente es sensato a estas alturas, a cómo estamos, a cómo va la curva creciendo, porque no podemos negar que aunque ha querido el Ministerio de Salud un poquito las cifras, disminuirlas para no provocar pánico, según han dicho ellos, pues realmente es obvio de que la curva va aumentando, los casos siguen en aumento, entonces es necesario que reflexionemos realmente de las decisiones que está tomando el régimen. Y precisamente por eso es que se han dado estos despidos, cuando los médicos se han negado a mentir y pues han expresado la verdad de la situación del COVID en Nicaragua, diciendo que hay contagio comunitario o instando a la población a que tomen las medidas preventivas, y todo esto pues al contradecir el discurso oficialista pues se ve que son objeto de esta represalia y despidos que son más que injustificados, Tamara. Y otro de los gremios también que se ha pronunciado es el gremio de abogados y notarios, donde recientemente hicieron una solicitud a la Corte Suprema de Justicia que las audiencias sean postergadas, porque no es posible de que en medio de la pandemia, bueno, haya tanta aglomeración de gente en las salas. Pero también han solicitado de que los escritos y toda documentación sea presentada de manera virtual, ya que ellos exponen que más de 30 de sus miembros han sido objeto de la enfermedad del COVID y también han fallecido producto de esto. Claro, y esta es una exigencia más que válida del gremio de abogados y pues debería ser tomada en cuenta. Podemos ver que la Corte Suprema de Justicia, la mayoría de funcionarios y magistrados pues están desde sus casas y por ende pues también debería ser tomada en cuenta esta solicitud para resguardar la vida de este gremio, pues que como muchos están buscando cómo adaptarse a las nuevas circunstancias que el COVID nos ha traído. Y el informe semanal del observatorio que está manejando las cifras un poco más reales del COVID, al cierre del 3 de junio, brindaba unas cifras de más de 5.000 casos activos y presentaba también datos espeluznantes de más de 1.000 decesos producto de esto. Podemos ver que la capital es el foco de contagio que más casos presenta y por ende pues hay que hacer el llamado a toda la comunidad capitalina que tiene que tomar las medidas en sus manos, porque este gobierno irresponsablemente pues está instando más bien a que la gente se aglomere o a cualquier tipo de concentración masiva. Es por eso que tenemos que seguir recalcando en la importancia de que la población tome la medida en sus manos. Y definitivamente estas cifras distan de las cifras que dicta el Ministerio de Salud, donde realmente podemos plantear dos situaciones. La primera es de que la población teme ir a las unidades de salud pública pueden ser producto de represalias por ser opositores o bien porque están
están conscientes de la deficiencia del sistema de salud, donde no hay capacidad de atención para todos los ciudadanos afectados producto del COVID. Y más bien existe un temor de que si asisten a un hospital, pues puedan contagiarse del virus. Si presentan alguna otra enfermedad, pues salen con el COVID del hospital. Así que la gente prácticamente está con el temor de acudir a las unidades médicas y pues mucha gente está optando por tratarse en casa. Y por eso siempre les instamos a de que sigan tomando las medidas pertinentes, porque ya sabemos que en ninguna parte del mundo el sistema de salud estaba preparado para atender a esta pandemia y la cantidad de personas que se han contagiado producto del COVID. Y para cerrar, Eduardo, es importante señalar el informe 2019 que brindó el Departamento de Estado sobre la libertad religiosa, donde en el capítulo de Nicaragua informó sobre cómo el gobierno central ha tenido una retórica de incitación al odio, acoso a la Iglesia Católica. Claro, y son acciones que podemos ver desde el 2018, cómo ha venido constantemente haciendo ataques a la Iglesia Católica como tal. Recordemos la Divina Misericordia, que fue objeto de una balacera y un asedio importante durante la crisis del 2018. Posteriormente, ataques a sacerdotes que fueron rociados con ácido, aquel caso famoso. Y así hemos podido ver también la Iglesia San Miguel y muchos vejámenes que está cometiendo este gobierno a través de sus partidarios, instándolos a que ataquen personalmente a muchos sacerdotes y a la Iglesia Católica como tal, con un discurso de odio, como bien mencionaba. Así es. Bueno, y con esto cerramos el análisis de las noticias más importantes. Quédese con nosotros para mucha más información. Durante las elecciones es frecuente el traslado a ciertos municipios de contingente de policías o militares, quienes al votar inciden de forma indebida en los resultados electorales de esos municipios. Conforme la ley electoral vigente, los policías y militares pueden votar en las juntas receptoras de votos más cercanas al lugar donde se encuentran movilizados, requiriendo únicamente presentar su cédula y una constancia de su responsable. Como resultado, votan sin ningún control en lugares distintos a su domicilio, aún en elecciones municipales, eligiendo alcaldes y concejales de municipios donde no residen, lo cual violenta la voluntad popular y la integridad de las circunscripciones electorales. Los policías y militares tienen derecho a votar, al igual que todos los ciudadanos, en la junta receptora de votos correspondiente a su domicilio. Sin embargo, cuando por sus funciones tengan que hacerlo en un lugar distinto, deben establecerse regulaciones legales adecuadas. En primer lugar, los policías y militares que deben votar en un lugar diferente a su domicilio deben ser incorporados previamente a un padrón debidamente notificado a las organizaciones políticas. Y más importante aún, debe reformarse la ley electoral para que los policías y militares solamente puedan votar fuera de su domicilio en elecciones de circunscripción nacional, como son el presidente de la República, Parlacén y diputados nacionales, y no en elecciones municipales ni de diputados departamentales, porque ese derecho corresponde únicamente a los ciudadanos de cada departamento o municipio. Esta regulación es la misma establecida en el artículo 122 de la ley electoral para los nicaragüenses residentes en el exterior, quienes, aunque no han podido hasta ahora ejercer su derecho al voto, solo tienen derecho a votar en elecciones de circunscripción nacional. De esta forma, sin vulnerar el derecho al voto de policías y militares, estaríamos garantizando el derecho de los ciudadanos de cada departamento y municipio a elegir libremente a sus autoridades locales. No hay prevención sin ciudadanos. Y aunque la salud y la economía son importantes, ¿qué pasa con la salud mental? Decenas de nicaragüenses han experimentado momentos de ansiedad y el dolor de perder a sus familiares. El voluntariado de atención psicológica en emergencia nicaragüense es un esfuerzo de profesionales del área de la psicología, donde están aunando esfuerzos para proteger a los ciudadanos de lo que es su salud mental.
Marisela Moreno, quien es psicóloga de profesión y coordinadora de Jóvenes por la Libertad del departamento de Managua, estuvo conversando conmigo sobre este proyecto. Veamos qué nos dijo en la siguiente entrevista. Bueno, Marisela, gracias por estar con nosotros y compartir tu tiempo para hablar de este tema tan importante y lo que es la salud mental, sobre todo en estos tiempos de coronavirus, que a veces no le ponemos mucha mente y tendemos a desesperarnos. Pero comentarnos un poco de dónde nace este proyecto del voluntariado, dónde estás actualmente, si nos puedes compartir cuál fue su motivación para el surgimiento, para brindar esta atención psicológica y qué papel estás desempeñando. Bueno, gracias Tamara por la oportunidad. El voluntariado en atención psicológica en emergencia nicaragüense nació como una iniciativa, ¿verdad?, de un grupo de colegas psicólogos que vimos ante las actuales circunstancias que estamos pasando en el país la necesidad de brindar más que todo nuestro aporte, ya que consideramos de que la salud mental siempre ha jugado un papel esencial dentro de los procesos de desarrollo y sobre todo de la mejor calidad de vida de las personas. Entonces, desde ahí nosotros iniciamos esta iniciativa, valga la redundancia, de poder brindar ese espacio. El voluntariado cuenta en su mayoría con un personal profesional en la atención de la salud mental, pero también tenemos y contamos con voluntarios que son estudiantes de la carrera de psicología que ya cursan su último año. Eso no quiere decir que los procesos que se llevan a cabo no cuenten con las garantías de atención adecuada para los usuarios que se contactan con nosotros. Esta iniciativa es independiente, no pertenece a ninguna organización en particular, simplemente pues somos psicólogos, la mayoría de nosotros que estamos llevando a cabo este proyecto somos psicólogos graduados de la Universidad Centroamericana UCA, y en este proceso nos han brindado acompañamiento profesionales de dicha institución y otras organizaciones ajenas a este. Mi papel, el papel que estoy desempeñando dentro de este voluntariado VAPEN, pues actualmente, aparte de la atención que se brinda, ¿verdad?, a los usuarios, también soy gestora de relaciones exteriores. Esto quiere decir que soy la persona que tiene la responsabilidad de velar por los procesos de coordinación, de enlaces que se realizan con otras organizaciones dentro y fuera del país. Por ejemplo, nosotros desde este voluntariado coordinamos esfuerzos de formación o capacitación con organizaciones que trabajan el tema de la salud mental. Por ejemplo, Andexi, que es una escuela de formación y de capacitación y atención psicológica, es una de las organizaciones que nos ha acompañado en este proceso y que también a través de ello nosotros hemos podido obtener oportunidades de podernos conectar con otros colegios de psicólogos, por ejemplo, de Colombia, de Guatemala, quienes desde su propia experiencia en la atención ante la emergencia del COVID-19, que es nuestro enfoque principal en este momento, nos han brindado aportes y herramientas que nosotros podemos tomar para poderlas ajustar a las necesidades de nuestro país. Eso es algo que nos ha ayudado muchísimo también a llevar adelante este proyecto. Comentame, Mari, ¿qué mecanismo o qué protocolo están utilizando con la población que está recurriendo al llamado de ustedes, que les están abriendo realmente una puerta o una ventana de que no están solos en esta situación? La atención en emergencia se enfoca en brindar apoyo o el primer apoyo a la persona o al usuario afectado que viene producto de que vivió una experiencia traumática o tuvo una vivencia traumática. Entonces lo que se busca en este primer apoyo es lo que se busca es la estabilidad emocional de la persona. Eso en primer lugar, ¿verdad? Entonces nosotros ante la emergencia, las circunstancias y el contexto que nos privan de poder tener contacto presencial de modo directo con los usuarios, estamos trabajando desde el espacio virtual, que implica ajustarnos a nuevas herramientas o a nuevos mecanismos que sean adaptativos y que sobre todo se piense en la necesidad de los usuarios quienes nos están contactando a nosotros. Entonces, como está enfocado el tema del COVID-19, nosotros trabajamos con un protocolo específico para la atención de esta emergencia.
Este protocolo tiene ítems de funcionamiento que están ajustados a esas necesidades. Este protocolo se elaboró, es propio de la autoría del voluntariado, pero quiero mencionar de que nosotros en este proceso de crecimiento y desarrollo hemos contado con el apoyo de muchos profesionales que brindan atención en clínica, psicología clínica y atención en crisis, que tienen experiencia en los temas de atención en crisis. Nos ha funcionado muchísimo y sobre todo el acompañamiento que este protocolo ha llevado. Cada una de las necesidades que se atienden desde este protocolo tiene sus propias particularidades. Por ejemplo, una manera de intervención, por ejemplo, en ansiedad, en procesos de duelo, en estrés, que son los motivos de consultas más comunes que podemos encontrar desde la población, tienen su propia manera de intervención. Pero los primeros auxilios psicológicos, de eso se trata, brindar un primer apoyo psicológico dentro de un periodo de tiempo breve, es decir, las primeras 72 horas, y evaluar dentro de ese proceso cuáles son las necesidades más prontas de la persona y conectarlo con su realidad, validarle sus emociones, escucharle y no juzgarle, y darle el seguimiento si se considera oportuno o si el usuario lo considera oportuno, darle el seguimiento o ver cómo va su proceso de mejoría, por decirlo así. Eso es importante, pues, recalcarlo de que nosotros respetamos muchísimo los procesos de nuestros usuarios y tratamos de brindarle de alguna manera salida a las situaciones o a las necesidades que se presentan. Mayormente, pues, está enfocado al trabajo del tema de la ansiedad, al tema del estrés, al tema del duelo. Hay bastantes motivos de consulta por el tema del duelo, ya sea producto de la crisis actual sanitaria que estamos viviendo o como un antecedente de la crisis del 18 de abril. Y eso es importante recalcarlo. ¿Qué pasa cuando nos surgen otros motivos de consulta que no necesariamente tienen que ver con el enfoque que nosotros estamos trabajando? Si lo consideramos adecuado y tenemos las herramientas, nosotros inmediatamente hacemos remisión a otras organizaciones o a otros profesionales con los que tenemos enlace y apoyo para que estas personas se encarguen de brindarle atención o el seguimiento oportuno que se necesita para ello. Entonces, por lo tanto, nosotros trabajamos con varios enlaces que nos ayudan a darle una solución o una salida a los problemas o a los distintos motivos de consulta que se nos presentan. Pues trabajaremos en protocolos enfocados a ese tipo de intervención. Una cosa un aspecto que nos hemos planteado como voluntarios, porque sí hemos conversado sobre este tipo de temas, es cierto, ¿verdad? Venimos a ajustarnos a un nuevo proceso de atención, donde por lo general la atención no se brinda de este modo virtual, sino que se hace de modo presencial porque es lo más ético, es lo más responsable. Sin embargo, la situación pues nos lleva, ¿verdad?, a ajustarnos a este nuevo mecanismo. Y muchos de nosotros, voluntarios profesionales, tenemos también una vida, es decir, trabajamos, tenemos nuestras propias demandas y nuestras propias responsabilidades, y para ello nos hemos planteado también sobre esta pregunta que me ha hecho sobre el futuro de este voluntariado, y es que en base a ello también nosotros nos hemos planteado el hecho de formar y fortalecer las habilidades, actitudes y competencias de nuestros voluntarios que hoy están con nosotros, que nos han acompañado, que nos han brindado su confianza, fortalecer todas estas capacidades que ellos tienen para que el día de mañana, si ellos lo desean, sean quienes tomen las riendas de este voluntariado y sean ellos los actores continuadores de este proyecto. Pero ya sabemos nosotros que han sido personas responsables, que han dado de su tiempo y que sobre todo han seguido los procesos de formación que dentro del voluntariado nos han dado, porque de eso se trata, pues este voluntariado, al menos desde la familia de Vapen, es de todos y cada uno de los que hacen parte de este proyecto han puesto su granito de arena. Gracias, Marisela, por ese valioso aporte. Monseñor Rolando Álvarez, dirigiéndose a la nación
envió el mensaje importante de que la juventud debe ser tomada en cuenta como actores políticos, no solo del presente, sino también del futuro, ya que estos han sido los generadores de cambio y son reserva moral, como bien ha mencionado la Iglesia en otras ocasiones, de nuestra nación. Síganos ayudando a renovar la nueva, valga la redundancia, evangelización, una nueva evangelización que tiene que estarse renovando. Síganos ayudando a nosotros, los adultos, síganos ayudando a los que somos consagrados, síganle ayudando a Nicaragua. No renuncien nunca a construir una nueva Nicaragua, justa, nueva realmente nueva, donde ustedes sean los protagonistas. Sí, qué lindo. Sangre nueva, mente nueva, pensamientos nuevos, ideas nuevas, creatividad, innovación, renovación, juventud. Divino tesoro. Qué lindo, muchachos. Sigan. Joven, a ti te digo, levántate. Gracias por continuar en su fiel sintonía de su programa Jóvenes en Libertad. Ya estamos en su segmento Ciudadanos en Acción para presentarles las noticias más destacadas de esta organización política. Esta semana se emitió un comunicado en conjunto entre la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y el Partido Ciudadanos por la Libertad en torno a demandar elecciones libres y transparentes y también para conformar una ley electoral que permita la protección de los votantes. Veamos a continuación este reporte. Como parte del acercamiento estratégico entre el Partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica en la lucha para el restablecimiento de la democracia y los derechos ciudadanos, ambas organizaciones emitieron un comunicado en conjunto, donde se comprometen a continuar la construcción de una unidad inclusiva y demandando una reforma electoral que haga posible unas elecciones libres y transparentes, la cual debe establecer, entre otros temas, acciones concretas para la despartidización del poder electoral, iniciando con la elección de nuevos magistrados del Consejo Supremo Electoral, el cese del control bipartidistas de los consejos electorales y las juntas receptoras de voto, y la participación ciudadana en los órganos electorales. Ambas organizaciones también coincidieron en renovar el llamado a todos los nicaragüenses a extremar durante las próximas semanas las medidas de prevención y mitigación ante el COVID-19, respaldando el llamado a la autocuarentena voluntaria realizada por la Unión de Asociaciones Médicas. El último encuentro que sostuvieron ambas organizaciones políticas fue el pasado 3 de junio. Conoceremos el esfuerzo que están realizando un grupo de mujeres en el municipio de Quilalí, lideradas por nuestra secretaria departamental, Danelia Valenzuela, para frenar los avances del COVID-19. Veamos a continuación este reporte. En el municipio norteño de Quilalí, Danelia Valenzuela lidera un grupo de mujeres que tienen la meta de elaborar 3,000 mascarillas para luego donarlas a la población de escasos recursos económicos de este municipio, como una estrategia de prevención ante el avance del coronavirus. Este proyecto lo impulsa gracias a la donación de tela que recibe de personas que están apoyando este interesante proyecto. Aquí estamos tratando de ayudar de alguna forma al pueblo de Quilalí. Agradecemos a las personas, 8 personas nos han apoyado con dinero en efectivo y con eso nosotros compramos 120 yardas de tela que las tenemos allí. Tenemos aproximadamente para 3,000 mascarillas. Y otras personas nos han traído tela, pero no tenemos todavía para completar, hacerlas. El elástico nos hace falta, entonces nos hace falta eso para poder terminarla. Danelia Valenzuela actualmente es la secretaria departamental del Partido Ciudadanos por la Libertad en Nueva Segovia y
y dentro de su liderazgo busca cómo estar conectada con la población en momentos que requieren de su apoyo. Estas mascarillas son elaboradas a base de una entretela de calidad que es lavable y reutilizable. Nosotros hicimos la prueba de esta mascarilla y le podemos sprayar cualquier spray y el aire no atraviesa. Entonces esta mascarilla es lavable, reutilizable. Valenzuela invita a las mujeres de Quilalí que tengan máquinas de coser a ser parte de este proyecto de elaboración de mascarilla, porque muchas familias no cuentan con los recursos necesarios para poder comprarlas, informó Néstor Telles. Este 13 de junio se cumplen 7 años de la ley creadora del Canal Interoceánico, la cual contó con el respaldo de la bancada sandinista y el rechazo de los diputados opositores de ese periodo legislativo. Veamos a continuación. El exdiputado Pedro Joaquín Chamorro y miembro fundador del Partido Ciudadanos por la Libertad fue uno de los primeros parlamentarios en alzar su voz en contra de la aprobación del Gran Canal Interoceánico, al denunciar que se estaba negociando la soberanía de Nicaragua. El anteproyecto en mención que estamos viendo ahora viola flagrantemente la letra y el espíritu de la Ley 800, que fue aprobada por un amplio consenso en esta Asamblea Nacional y que estipula que el Estado se reserva el 51% de las acciones del Gran Canal y los inversionistas el 49%. Si esta ley que fija el marco jurídico para la construcción del Gran Canal por Nicaragua fue aprobada por consenso hace apenas 10 meses. De igual manera, no solamente se debe respetar, sino que la que otorgue la concesión también, y con mucho más razón, debe ser producto de un consenso nacional. Este proyecto de ley, que aún no se ha derogado en la Asamblea Nacional, fue aprobado hace 7 años y hasta la fecha el Estado sigue destinando presupuesto a la autoridad nacional, a pesar que nunca se vio un avance en la obra. Este proyecto es nocivo porque hipoteca nuestra soberanía tan mentada y tan defendida por quienes ahora le entregan a cambio de nada, y podemos asegurar que antes de la primera palada de tierra para excavar el famoso canal, en un futuro gobierno que tendrá decoro nacional, esta concesión será derogada. Los campesinos de la zona norte y centro del país se organizaron para rechazar esta obra al considerar que detrás del proyecto canalero estaba arrebatarle sus tierras. El aislamiento social a causa de la pandemia del COVID-19 no ha imposibilitado a las bases del Partido Ciudadanos por la Libertad a mantener una comunicación activa. Veamos a continuación cómo están realizando la comunicación los miembros del Partido Ciudadanos por la Libertad. Dentro de las actividades que se suspendieron de manera temporal en el territorio están las inauguraciones de casas departamentales y conversatorios con las bases para presentar el proyecto de reformas electorales y el plan de acción política. Pero un partido político no puede dejar de movilizarse, de mantener activas sus estructuras, de comunicarse, de transmitir las orientaciones que salen del directorio nacional a los territorios. En ese sentido, acabamos de terminar una reunión de emergencia porque los acontecimientos políticos van caminando. Y a pesar de que el gobierno va a tratar de utilizar la pandemia para boicotear los esfuerzos porque los nicaragüenses retornemos a un sistema democrático, pues el Partido Ciudadanos por la Libertad continuará siempre luchando por mantener sus estructuras territoriales, sus comisiones ejecutivas municipales, las departamentales, las regionales, activas. En el mes de marzo, las autoridades nacionales del Partido Ciudadanos por la Libertad decidieron suspender de manera temporal todas las actividades masivas dentro del territorio nacional, como una manera de contribuir a frenar el avance de la pandemia del coronavirus. Sin embargo, la dirigencia nacional se mantiene en constante comunicación con las bases territoriales, aprovechando las plataformas digitales. Tengamos la fe y la esperanza que pronto saldremos de esta situación crítica de salud que enluta hoy a centenares de familias nicaragüenses. Aún con eso,
no dejaremos de fortalecer nuestras estructuras a nivel nacional de nuestro partido Ciudadanos por la Libertad, porque la lucha por la democracia es nuestro objetivo. Las directivas municipales de Ciudadanos por la Libertad, así como las estructuras de jóvenes, mantienen las comunicaciones en sus territorios a través de grupos de WhatsApp y videollamadas, como una manera responsable para frenar el avance del coronavirus en el país. El pasado 18 de marzo, las autoridades de Nicaragua informaron del primer caso del COVID-19. El régimen subestimó el peligro que la pandemia representa para todo el país y se negó a imponer restricciones en las fronteras. Por el contrario, continúa promoviendo actividades masivas y se niega a decretar una emergencia sanitaria. Ante la amenaza del virus, la población nicaragüense decidió aplicar una autocuarentena. Las principales avenidas y locales comerciales lucen vacíos. La Iglesia Católica realiza los actos religiosos sin la presencia de los fieles e insta a la población a permanecer en casa. El gobierno de Ortega aún no presenta ninguna medida fiscal ni sanitaria para enfrentar los efectos negativos de la pandemia del coronavirus, que podría llegar a colapsar los hospitales públicos, únicos autorizados para atender a los afectados. Ante la emergencia nacional, Ciudadanos por la Libertad conformó la red de solidaridad ciudadana que busca ayudar a las personas más vulnerables. También los Jóvenes por la Libertad han obsequiado mascarillas, guantes y jabón en las estaciones de autobuses y han visitado asilos de ancianos para donar alimentos y kits de higiene personal. Hemos planteado a la nación la urgencia de conformar una mesa multisectorial y propuesto un plan nacional de contingencia para mitigar el impacto sanitario, económico y social del COVID-19. Dentro de las acciones está una campaña unificada de prevención, la organización de una red de voluntariado y la creación de un Fondo Nacional de Emergencia para garantizar el abastecimiento de insumos médicos a instituciones de salud. En los municipios gobernados por alcaldes de Ciudadanos por la Libertad se suspendieron las actividades públicas como ligas deportivas y fiestas populares con la finalidad de proteger la salud de los ciudadanos. En el país no se realizan pruebas masivas para detectar de manera temprana el COVID-19. Expertos en salud consideran que, por esta razón, Nicaragua reporta las cifras de casos más bajos en Centroamérica. Desde Ciudadanos por la Libertad seguimos impulsando campañas de prevención contra el coronavirus, basándonos en la autogestión y en la cooperación entre nicaragüenses, porque preservar la salud es responsabilidad de todos y cada acción cuenta. No hay prevención sin ciudadanos. Muy buenos días una vez más. Aquí estamos en su gustado programa en el segmento de la salud. En este momento hablaremos un poco sobre la dinámica del avance de la pandemia COVID-19 en nuestro país. Y asimismo haremos un enfoque acerca de cómo esta pandemia llegó a Nicaragua y de qué manera nosotros debíamos de prepararnos ante ella. Para ello es necesario señalar que Nicaragua es un país de 6,5 millones de habitantes, en donde teníamos como estructura de salud 55 hospitales, 49 públicos y 6 privados. De esto contábamos con 0,9 camas por cada 1.000 habitantes, el menor índice de asistencia de Centroamérica. Nicaragua cuenta asimismo con 9 médicos y 6,3 enfermeras o enfermeros por 10.000 habitantes. Estadística y número muy por debajo de la normativa que establece la OMS y la OPS. Asimismo, podemos señalar que hasta el 2 de junio de este año llevamos 46 fallecidos de trabajadores de la salud. Esto incluye a médicos, enfermeras y todo aquel personal que está vinculado a la tarea de la asistencia en salud, tanto en hospitales públicos como en privados. Ahora yo pregunto, ¿por qué se prohibió el uso de mascarillas y cualquier tipo de protección? ¿Por qué a este personal, que es la primera línea de defensa en nuestro país, se le prohibió el uso de estos equipos de protección personal? Sabiendo de que la carga viral que se maneja en los hospitales es muy alta en relación a la pandemia, disminuyendo así el número de efectivos para el combate de la misma. Sumando a esto, también trabajadores que han renunciado para salvaguardar su vida.
Consideramos que debemos asumir la cuarentena voluntaria como un hecho. La cuarentena voluntaria debe de ser un mecanismo escudo que toda la población de Nicaragua asuma. El pueblo mismo requiere más que eso, requiere también un plan de mitigación de la pandemia. Esto analizando los resultados que ha tenido el efecto COVID-19 a nivel nacional, a nivel mundial y en todos los escenarios. Los datos reflejan que la contaminación es más comunitaria y es más intensa en el área urbana que en el área rural. No obstante a esto, existen algunas características muy razonables. ¿Por qué es más determinada en la área urbana? Evidentemente porque hay una densidad poblacional mayor, porque puede haber cierta inestabilidad del sistema inmunológico por la cotidianidad, por la carga de estrés y los niveles emotivos muy bajos. Asimismo como las formas de trabajo, entre otras. Por otro lado, sabemos que los niveles de contaminación también se dan en infantes y adultos, siendo este grupo etario, los adultos, el grupo etario más golpeado, tomando como parámetro a los mayores de 50 años. Por esto, para ser efectivo y disminuir el costo en vida, se deben realizar análisis de situación de salud y planes de intervención en salud en las ciudades y en las ciudades que han sido más golpeadas, comenzando en la capital y en ciudades con mayor número de muertos y ciudades demográficamente con mayor índice de habitantes por kilómetro cuadrado. Esto cabe señalar como Masaya, León y Carazo. Ahora, estamos hablando según lo que hablamos en el programa anterior, referente a los datos del último censo poblacional en Nicaragua. Estamos hablando de casi 1 millón de adultos mayores de 50 años. Y si nos concentramos en la población urbana, esto se traduciría a 620,000 personas y no 6,5 millones que es la población total. Esto evidentemente nos deja a nosotros que estas 620,000 personas son la mayoría personas con comorbilidades, diabetes, hipertensión, enfermedades circulatorias, etc. A estas personas hay que centrar y canalizar y focalizar la asistencia médica periódica, establecer en ello un control continuo, el hipertenso estar atento a que maneje su tratamiento y que no lo olvide un día y que mantenga sus parámetros en condiciones normales. Asimismo el diabético que se está administrando hipoglicemiantes orales, metformina, glibenclamida o algún tipo de insulina que la mantenga periódicamente. Sabemos muy bien de que esto requiere un esfuerzo no solo del paciente, sino de la familia misma, porque evidentemente también ahí interviene en la coyuntura actual, en este momento, un factor que ha estado golpeando mucho a la población, que es el alto precio de los medicamentos, fármacos comerciales o genéricos, a lo cual nosotros hacemos un llamado a quienes comercializan estos productos a que evidentemente asuman una posición un poco más proactiva con la población, dado que estamos en un momento de crisis sanitaria y la población requiere del uso de medicamentos. Este grupo etario mayores de 50 años requiere de sus medicamentos para mantenerse controlado y que en un posible escenario de contaminación el COVID-19 no lo infecte, estando esta persona desestabilizado hemodinámicamente. Tomando en cuenta ese aspecto, nosotros estamos claros que cuando el COVID ingresa, invade todo el organismo. El COVID desestabiliza hemodinámicamente a ese paciente y lógicamente va a crear en él un estado agudo muy intenso con ciertos síntomas muy característicos. En este caso nosotros podemos deducir esos síntomas como tos continua y seca, dificultad respiratoria y a la misma vez se ha sumado hoy en día la pérdida o disminución del olfato y del gusto. Asimismo, ante estos síntomas nosotros debemos de acudir a un médico, debemos de buscar asistencia profesional
para que de esta manera podamos mitigar un poco y llevar adecuadamente el proceso de la enfermedad. De esta manera vamos a hacer un corto comercial y vamos a regresar posteriormente, retomando el mismo tema. Muchas gracias. Nicaragua, en su corazón guarda el amor de su gente, acompañada de tierras fértiles con atractivos lagos y volcanes, rodeada de ríos, bosques y mares. Su mayor anhelo, la libertad, cobijada en su inmensa bandera azul y blanco, encuentra oportunidad y esperanza en su pueblo. Construyamos juntos el país que queremos. Partido Ciudadanos por la Libertad. Bienvenido una vez más, amigo, a su gustado segmento médico de su programa Jóvenes en Libertad. No obstante, agradeciendo una vez más al Partido Ciudadanos por la Libertad por brindarnos este espacio y asimismo transmitirle a la población un poco algunos consejos acerca de esta pandemia. En primer lugar, estábamos tratando en los minutos anteriores el tema de la vulnerabilidad que existe con los pacientes crónicos, pacientes con comorbilidades, hipertensión, diabetes, enfermedades circulatorias, la importancia que hay en que este segmento, en que este grupo etario mayor de 50 años con comorbilidades se mantengan estabilizados, mantengan su tratamiento continuo, el hipertenso con su antihipertensivo, el diabético con su hipoglicemiante, y así en sus derivaciones siguientes con las patologías que lo estén afectando. Esto es muy determinante y para ello existen 3 parámetros muy básicos que están al alcance de la población y pueden mantenerlos monitorizados, como por ejemplo control de presión arterial, control de glicemia, el control de peso. Esto es muy determinante, asimismo como la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Pero en este caso es muy determinante que los pacientes se estén controlando periódicamente. Asimismo, mantener una adecuada dieta equilibrada. En este caso hablamos de que deben de consumir un poco más de legumbres, frutas y verduras y disminuir un poco la grasa. No obstante, así también realizar ejercicio físico. Estamos claros de que estamos bajo cuarentena voluntaria, pero el ejercicio físico pueden hacerlo en su casa misma. En su casa misma pueden estarse ejercitando, quemando energía a través de ejercicios muy particulares que se pueden realizar in situ. Asimismo, nosotros queremos orientarles de que deben de mantener un nivel emotivo muy positivo. No deben de cargarse negativamente de emociones porque esto es muy determinante en el momento de cómo reaccionar ante una infectación. Y lógicamente esto desequilibra el sistema inmunológico. Asimismo, toda la familia debe de estar integrada para cuidar a estos grupos etarios, dado que en este momento nosotros tenemos que ser paladines, defensores de ellos, para que puedan salir adelante. Asimismo, dar algunos consejos sanitarios en cuanto a lo que ya se ha venido expresando reiteradamente. El lavado de manos. El lavado de manos debe de ser al menos de 20 a 40 segundos con agua y jabón continuo. Asimismo, podemos utilizar también sustancias como alcohol gel, y si no hay acceso para alcohol gel, ya lo mencionábamos anteriormente, pueden diluir la mitad de un jabón en un pomito de 1 litro de agua, que se diluye el jabón totalmente y le ubican un espaciador, y esta agua jabonosa sirve como un esterilizante y lo tenemos al acceso todo. Entonces, con estos consejos creo yo de que nosotros podemos hacerle frente a la pandemia. Nunca debemos de bajar un poco la guardia, siempre tenemos que tener una carga emotiva positiva, y todos aquellos con comorbilidades mantener su tratamiento firme. Asimismo, me gustaría tocar otro tema que es muy importante
que es hablar de la primera línea de defensa en cuanto a la asistencia sanitaria de la pandemia. En este caso hablamos de todos esos trabajadores de la salud, médicos, enfermeros, el mismo portero que nos atiende en un hospital, la afanadora que limpia las salas. Toda esta gente está vinculada al trabajo de la salud. Y no obstante, sin el cargo o espacio que ocupe cada uno de ellos, todos merecen nuestras más grandes consideraciones. Asimismo, alentar al gobierno a que dote de equipos de protección personal a esta primera línea de defensa que está dando el todo por atender a la población. Y de esta misma manera hacer énfasis en que esa primera línea de defensa en estos momentos son los héroes silenciosos de la patria, así como todos esos médicos y enfermeras que están dando asistencia en las comunidades, que están dando asistencia a manera personal a las diferentes personas que se han visto afectadas. La pandemia en nuestro país ha venido a cambiar toda nuestra dinámica de vida. Hoy en día ya no nos saludamos, ya no nos damos un abrazo. No obstante a esto, nosotros debemos de tener presente que nuestra solidaridad, nuestra hermandad como nicaragüense debe de mantenerse más activa y más fuerte hoy más que nunca. Nosotros tenemos que estar claros de que la pandemia quizás en estos momentos está en su pico más fuerte. Estamos en fase 4 de contaminación, lo que se deriva como transmisión comunitaria. Y nosotros tenemos que tener una actitud muy fuerte ante esta. Debemos de atender al llamado que han hecho las diversas organizaciones médicas, los diversos movimientos médicos, ya sea como la Asociación Médica Nicaragüense con sus 38 asociaciones que alentaron al gobierno, a la empresa privada y a organizaciones a un llamado a una cuarentena voluntaria, así como la Unidad Médica Nicaragüense que ha puesto a disposición de la población 3 líneas abiertas de llamada telefónica para dar consejería en salud. Esto es muy determinante que lo sepan porque en un caso específico en donde ustedes tengan alguna situación de riesgo o algún familiar, ustedes pueden atender a esos números de la Unidad Médica Nicaragüense. Y asimismo estar en contacto con un médico pertinentemente para que él derive en ustedes los consejos terapéuticos. En este caso creo yo de que hemos abordado muchos tópicos. Asimismo quisiera abordar con ustedes un tema muy sensible que es la transmisión del COVID-19 en las cárceles de Nicaragua, haciendo énfasis de que este grupo poblacional es un grupo en riesgo y es un grupo en donde la transmisión es más directa que en la sociedad abierta en la cual nosotros estamos. Por tanto y demás, hay que hacer énfasis en estos grupos poblacionales que están en presidios porque pueden desencadenarse focos de contaminación muy altos y evidentemente hay que hacer algo, hay que desarrollar un plan de mitigación, hay que hacer llamados ya para estos hermanos nicaragüenses. Asimismo, reitero mis agradecimientos al Partido Ciudadanos por la Libertad por este espacio brindado y esperamos de que haya sido de suma útil agrado estos consejos. Muy buenos días, estuvo con ustedes el doctor Freddy Gavino Blandón. Hemos llegado a la parte final de su programa Jóvenes en Libertad. Gracias por acompañarnos en esta transmisión que con mucho esfuerzo estamos haciendo para llevarle información oportuna que usted pueda analizar y, por supuesto, acompañarnos en las siguientes ediciones. Y no podemos despedirnos, Eduardo, sin mencionarle a la población, a la ciudadanía en general, que este próximo 15 de junio estamos conmemorando 4 años de fundación del Partido Ciudadanos por la Libertad. Bueno, son 4 años de venir dando la lucha por hacer un cambio realmente diferente en la forma de hacer política en el país. Y pues sin duda es un motivo de celebración para el partido, que si bien estamos en una crisis que complica las cosas en el país, pues vale la pena resaltar esta lucha que seguimos haciendo y seguimos dando desde la trinchera de Ciudadanos por la Libertad. Y es importante mencionar que este esfuerzo no ha sido de unos cuantos, sino de un centenar de personas que ha puesto empeño, confianza y trabaja durante estos 4 años para formar lo que hoy en día es
una realidad el Partido Ciudadanos por la Libertad y que esperamos sea una opción viable para la ciudadanía para por fin tener un cambio de sistema en este país que tanto lo necesitamos. Y no queda más que despedirnos, no sin antes agradecer al equipo de producción que hace posible la realización de este programa. Recuerden que esta y todas las transmisiones pueden encontrarla en nuestras plataformas digitales como Facebook, Twitter y por supuesto nuestro canal de YouTube. No olviden que todos los viernes se transmite a las 5 de la tarde por la señal de Canal 23 y por supuesto por la señal de Radio Corporación a las 3:30 de la tarde. Estuvo con ustedes Tamara Vargas y Eduardo Román y será hasta la siguiente edición. Vamos unidos por Nicaragua, caminemos juntos por la democracia, paz y libertad. Somos ciudadanos por la libertad. El amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. El amor vence siempre, aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio,